Al ciudadano la mejor información disponible. Muy buenas tardes, Panamá. Muy buenas tardes, Panamá. A continuación, el doctor Israel Cedeño, director metropolitano de salud, nos detalla el informe epidemiológico y el índice de reproducción para la fecha. Buenas tardes, doctor Cedeño. Buenas tardes, Aris. Buenas tardes a todos. Iniciamos con la situación mundial, en que a la fecha de hoy se han reportado ya 37.874.833 casos, con 1.081.857 fallecimientos y una tasa de letalidad global de 2.9%. En Panamá, hoy estamos notificando 494 nuevos casos y 9 pacientes fallecidos, lamentablemente, en las últimas 24 horas, para un total entonces de 121.296 casos confirmados hasta la fecha y un total de 2.511 fallecimientos y una tasa de letalidad que se mantiene en el 2.1%. A nivel global tenemos activos 10.461.632 casos y 26.331.344 pacientes recuperados de la COVID-19. En Panamá se recuperan hoy 622 nuevas personas y tenemos un total de 21.488 casos activos y un total de 97.297 personas que se han recuperado y un porcentaje de recuperación del 80.2%. Total de pruebas realizadas 553.942 y el día de hoy se reportaron 5.131 pruebas realizadas para un porcentaje de positividad de 9.6%. Estamos realizando 12.947 pruebas por cada 100.000 habitantes y una positividad global desde el 9 de marzo de todas las pruebas realizadas de 22.5%. La distribución de los casos activos, tenemos que en casa hay 20.247 personas haciendo cuarentena domiciliaria y 450 en los hoteles hospital. Hospitalizados tenemos 667 personas en salas regulares y 124 en las unidades de cuidados intensivos. La distribución de casos positivos y defunciones se mantiene en la misma tendencia del grupo de edad. La mayoría de los casos confirmados en el grupo de 20 a 39 años y 40 a 59. Sin embargo, la mayor letalidad y por consecuente la mayor cantidad de fallecimientos se da en el grupo de personas mayores de 60 años. Para hoy, corregimientos que se han notificado con más de 10 nuevos casos para seguimiento, tenemos estos 7, iniciando por Chilibre con 20 nuevos casos, Juan de Mota en Arosemena de Panamá Oeste con 15, Cristóbal en Colón con 14, al igual que Las Cumbres en Panamá Norte, y Betania Tocumen de Panamá Metro con 13 y David Chiriquí con 11 nuevos casos para seguimiento. Aquí tenemos la curva epidémica y los promedios móviles de los casos desde que inició la pandemia en Panamá, en el que llama la atención que las dos últimas semanas, de septiembre se mantuvieron en una tendencia a una meseta. Sin embargo, de la primera semana de octubre hay una ligera elevación de los casos que se están presentando confirmados por día. Tenemos el mapa de Panamá con el semáforo de la incidencia, en el que se sigue mostrando las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Darién con la incidencia más alta de 3.100 por cada 100.000 habitantes. El número de pruebas reportadas y el porcentaje de positivos, vemos que en los promedios móviles sigue la tendencia a que estamos haciendo más pruebas y la positividad sigue disminuyendo, que en este gráfico específico estaba calculado en aproximadamente 12.3% la positividad hasta la fecha del 10 de octubre. Aquí tenemos una comparación de las gráficas de pruebas realizadas versus positividad, en el que vemos la tendencia de que mientras más pruebas estamos realizando, la positividad ha ido disminuyendo, en específico desde la semana epidemiológica número 33. Aquí tenemos los números de casos confirmados y hospitalizados en sala regular y en la UCI,
que vemos de que hicimos la flexibilización del 23 de agosto y la otra flexibilización con levantamiento de restricción por género, vemos que la curva sigue en tendencia hacia la baja, con una ligera tendencia a la estabilización en la que se trata de las personas hospitalizadas en la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos el número de reproducción efectivo en las regiones, que está la mayor, la comarca Nove, y la menor en la región de Gunayala. El promedio nacional está en 1.02. Este es el RT nacional, que de la semana anterior estamos mostrando arriba de 1, pero una tendencia a la estabilización en 1.01 la semana pasada y esta semana 1.02. Aquí tenemos los corregimientos que tienen más de 10 casos acumulados en una semana epidemiológica, específicamente del 4 a 10 de octubre, que llama la atención. Corregimiento de la 24 de diciembre, que sigue marcando como el corregimiento con más casos, tanto acumulados como nuevos, y comunidades como las de Pacora en Soloy, que me están marcando por debajo de 20 casos acumulados para la semana del 4 al 10 de octubre. Aquí tenemos las defunciones por fecha de reporte, en el que vemos de que luego de la flexibilización del 24 de agosto, la tendencia ha sido hacia la baja. La cantidad de personas que están falleciendo o se están reportando como fallecimientos día a día sigue a la baja. La tasa de letalidad en Panamá se mantiene en 2.1%, independientemente que hemos tenido semanas epidemiológicas con arriba del 3%, pero ya tiene una tendencia a la estabilización en el 2.1%. Esta es la comparación en la región de las Américas, en el que vemos que Panamá y Cuba son los países de la región con la tasa de letalidad más baja. Gracias. Gracias, doctor Cedeño. Esta noche en la mesa principal nos acompaña el ministro de Salud, el doctor Luis Francisco Sucre, la doctora Eira Ruiz, ministra para Asuntos de Salud, ministra consejera para Asuntos de Salud, y el director general de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés. Todos nos detallarán las acciones e intervenciones del Gobierno Nacional para seguir evitando la propagación de la COVID-19 en nuestro país. Iniciamos cediéndole la palabra al ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Doctor, buenas noches. Muy buenas noches, Aris. Buenas noches, Panamá, de parte del Gobierno Nacional. En el día de hoy, una vez más, queremos felicitar a toda la población panameña que ha estado haciendo las cosas bien. Hemos logrado una positividad de 9.6%. Dato que es importante mantener. La disminución de la positividad se ha dado gracias al trabajo que viene haciendo el equipo unificado de trazabilidad a nivel nacional, a ese equipo interinstitucional que ha venido trabajando fuertemente para lograr la desaceleración de la curva con la disminución de la aparición de casos por una intervención oportuna, logrando contactar no solamente a los positivos, sino también a los contactos de esos positivos. Es de recalcar que estamos en una situación en donde hemos ido abriendo cada vez más actividades económicas. Es importante que tengamos en cuenta que en las últimas semanas hemos tenido una elevación muy leve, pero han ido aumentando de a poco los casos positivos en la provincia de Panamá, Panamá Oeste, Panamá Metro y San Miguelito. El resto de las provincias en el interior han ido disminuyendo su RT y han ido disminuyendo la cantidad de casos. Esta aparición en las últimas semanas de aproximadamente 500 casos nuevos son una luz de amarilla, una luz de alerta
para que todos pongamos nuestras barbas en remojo. Es importante destacar que después de la reapertura en muchos países se han dado rebrotes y Panamá no está exento de lo mismo. Es por eso que tenemos que reforzar todas las medidas de bioseguridad. Es por eso que es importante que entendamos que la gradualidad para la apertura y la toma de decisiones es sumamente importante para todos. Durante esta semana el Ministerio de Salud ha estado realizando actividades y reuniones con todas las instituciones, con el equipo de la Fuerza de Tarea Conjunta, para garantizar una serie de inspecciones en todo el país. Sin embargo, los 4 lugares que hemos mencionado es donde estamos poniendo más empeño. Yo quiero aprovechar y felicitar a las provincias de Bocas del Toro y Chiriquí, los cuales han tenido paciencia y han venido haciendo las cosas bien. Por eso, queremos comunicarle en el día de hoy que a partir de esta semana, la provincia de Chiriquí se le levantará la cuarentena del día sábado. Se mantendrán solamente en cuarentena los domingos y con el toque de queda ya establecido. Igual medida será tomada para el distrito de Changuinola. Otro elemento importante para nosotros esta semana es que la minera Panamá ha cumplido con todas sus fases de reapertura según lo indicado en su resolución de apertura y en el acuerdo con la empresa, en donde han cumplido a cabalidad con sus requisitos y se le ha notificado esta semana, en donde se le devuelve el trabajo a más de 2.500 personas y por lo tanto a más de 2.500 familias. Otro hecho importante para el país es la reapertura del Aeropuerto Internacional de Tocumen. Motivo de alegría para todos los panameños, para todas esas personas que normalmente vienen a Panamá. Por supuesto, bajo algunos requisitos y algunos criterios para poder ingresar al país. Hemos instalado un operativo en el cual, gracias al buen trabajo que están haciendo los equipos interdisciplinarios del Aeropuerto Internacional de Tocumen, a la fecha nos han permitido detectar 6 personas que venían del extranjero siendo COVID positivo. Se desplegó todo un operativo en el cual a estas personas, según el operativo y el plan establecido por el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el MINSA, fueron atendidos de manera adecuada, separados, y con ellos se ha seguido el protocolo. Nos han estado preguntando de manera constante y permanente. Todos tenemos interés y nos gustaría rápidamente y lo antes posible ir a nuestras playas. Es un tema que mantenemos en discusión. Claro que vamos a permitir ir a las playas en el momento adecuado. Estamos abriendo de manera gradual. Acabamos de abrir el aeropuerto, la minera Panamá. Hemos tomado la decisión de ir dando libertades a diferentes provincias. No nos desboquemos. Tengamos paciencia. Lo que sí es importante que nos preparemos, porque en el momento en que ya decidamos
abrir las playas, también lo haremos con algunos requisitos. No se permitirá paseos multitudinarios, ni en busitos, ni en buses. La ida a la playa solamente se dará en burbujas familiares. No más de 7 personas por burbuja familiar. No se permitirá la venta ni de licor ni de comida de manera ambulante. Las mismas solamente podrán ser ingeridas en los lugares o establecimientos como restaurantes o fondas debida y legalmente establecidas en estas áreas. Si alguna familia llevase su alimento o su refrigerio que no sean bebidas alcohólicas, podrán ingerirla solamente dentro de su burbuja familiar. Cada burbuja familiar no podrá estar a menos de 2 metros de distancia de la burbuja vecina. Entonces, tengamos paciencia, el país está avanzando, estamos mejorando Panamá. Queremos pedirte que nos mantengamos al ritmo que llevamos para asegurar el triunfo. Muchas gracias. Cedemos entonces la palabra a la doctora Eira Ruiz, ministra consejera, que también tiene importantes anuncios que hacerle al país. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches a todo Panamá. Panamá continúa como líder en el tema de pruebas por 100.000 habitantes. Ocupamos en este momento el segundo lugar. En la segunda semana de octubre tuvimos un nuevo máximo histórico, donde alcanzamos 41.000 pruebas. A partir del 16 de agosto hemos superado las 25.000 pruebas a la semana. Y esto gracias al equipo que está haciendo a nivel nacional, todos los equipos unificados de trazabilidad, que de verdad son los héroes en este instante, además de todo el personal de salud y la fuerza de tarea conjunta. A pesar de la reapertura de nuevas actividades, vemos cómo las curvas nos muestran una disminución, pero que nos hemos mantenido estables en las últimas semanas, con un ligero y leve aumento, como dice el ministro, de 500 casos, que es para llamarnos a nosotros la atención, para seguir reforzando todas las medidas de bioseguridad, porque todavía no hemos ganado nada. El ritmo de la pandemia en Panamá se ha estabilizado, pero como dijimos, todavía necesitamos reforzar todas las medidas. Esta semana se registró el segundo menor porcentaje de positividad, como vemos en la curva, y el día de hoy mantuvimos 9% de positividad, cosa que es importante porque estamos aumentando el número de pruebas. Nuestra meta es realizar 10.000 pruebas diarias en las próximas semanas para seguir nosotros aislando todos aquellos contactos y todos aquellos casos positivos para disminuir la transmisión a nivel comunitario. Y la estrategia de tratamiento en fase temprana, el uso de los oxímetros y el seguimiento de trazabilidad arroja los resultados positivos que estamos viendo. Por sexta semana consecutiva, reportamos menos de 100 decesos a la semana. A pesar de la reactivación de nuevos segmentos de la economía y a pesar de que vemos que la movilización en el transporte público se está haciendo de manera masiva, pero ordenada. Así que queremos felicitar nuevamente a toda la población, a todos los que estamos dando la milla extra para que mantengamos estas cifras a las bajas. Y les recuerdo que todos somos importantes y todos contribuimos a que el éxito de Panamá se refleje en la salud, a la seguridad y que a nivel internacional seamos un punto de referencia en el manejo del COVID. Gracias.
Gracias, doctora. Cedemos entonces la palabra al director de la Caja de Seguro Social, el doctor Enrique Lao Cortés, que también tiene aportes en función de las estrategias ejecutadas en esta institución para frenar la COVID-19. Buenas noches, doctor Lao. Muchas gracias, profesor. Buenas noches. El sistema sanitario panameño continúa unido y debidamente coordinado para enfrentar desde el inicio de esta pandemia todo lo que ocurre con el COVID-19. Y en este momento nos encontramos en ese proceso progresivo de apertura económica para devolverle a nuestra sociedad la dignidad de poderse ganar la vida con el esfuerzo propio, pero también para que el Estado tenga los recursos que necesita para el financiamiento de los programas sociales y de lo que se requiere en salud. Y en ese sentido, se definió con mucha claridad cuáles eran los indicadores que se requerían para poder saber si los estábamos haciendo bien o no. Me voy a referir a las camas. Y las camas hospitalarias, tanto a nivel nacional, el día de hoy reflejan que nos encontramos con camas de sala con 44% y con camas de cuidados intensivos por el orden del 48%. Y si nos vemos a nivel metropolitano, tenemos camas de sala y camas de cuidados intensivos en 40%. Esto, cuando lo contrastamos con los indicadores que están en la siguiente diapositiva, vamos a poder darnos cuenta que cumplimos plenamente con estos indicadores, que el RT se ha elevado un poquito, es decir, está en 1.02, que la letalidad se encuentra en 2.1 por debajo del estándar, que era 3%, y que la disponibilidad de camas está por encima de lo que se había establecido, que era 20%, así como el porcentaje de camas para atención de pacientes críticamente enfermos, que era de 15% y ahora está en 48%. Es decir, estamos haciendo la tarea. El pueblo, la sociedad y el sistema sanitario estamos haciendo nuestra parte, pero no hemos terminado porque, tal como lo han explicado mis colegas, estamos evidenciando un discreto incremento en el número de casos. Me voy a referir a una situación que, a pesar de la pandemia y de la tristeza que ésta nos produce, es motivo de alegría para todos los panameños. Y es el caso del reconocimiento que se le ha hecho a la doctora Jerusalén Smith. Ella, mujer de la etnia guna, graduada en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá con honores, es el típico ejemplo de lo que el esfuerzo, el trabajo y el tratar siempre de convertir los sueños en realidad puede lograr. Ella ha sido reconocida entre las 100 mujeres en Centroamérica más distinguidas, y eso para nosotros debe ser un motivo de gran orgullo, el que una persona con sus características de lucha se esté preparando y que regrese a su pueblo a servirle como es su deseo. Felicitaciones a la doctora Jerusalén Smith y a toda la Jerusalén Smith que tiene este país, que son muchas, con historias que no conocemos. Me voy a referir ahora a lo que ocurre cuando una persona ha sufrido la enfermedad, y cada vez más se describe el famoso COVID crónico, que no es otra cosa que secuelas que quedan en una persona que de repente tiene la enfermedad y que, una vez superada, comienza a presentar síntomas que no tenía antes. El más descrito se llama el síndrome de fatiga crónica post-COVID, donde la persona, básicamente después de haber tenido COVID, queda muy débil,
se cansa con facilidad, a veces tiene dificultad hasta para levantar los brazos, cuando camina le falta el aire. Estas personas forman parte de un gran grupo de personas que una vez que han tenido el COVID quedan padeciendo de algunas cosas que antes no tenían. Se estima que el 12% de las personas que se han recuperado de COVID a los 30 días todavía persisten con estas molestias y el 2% la pueden tener hasta 90 días. Como no sabemos y estamos en un proceso de aprendizaje de lo que es el COVID, nosotros, dentro de la Caja del Seguro Social y en conjunto con el Ministerio de Salud, estamos creando lo que se llaman las clínicas post-COVID. Y estas clínicas lo que buscan es, en primer lugar, tratar, hacer diagnóstico temprano y ofrecer alternativas de manejo a los pacientes que pudieran tener secuelas post-COVID. Para llegar a esta clínica, que estarán ubicadas en todas las provincias, usted debe de tener una referencia. Esa referencia debe ser hecha o en el hospital cuando usted sale, o por algún médico, que puede ser un médico general, familiar o un médico especialista. A esa referencia le debe anexar la certificación de que usted tuvo COVID y está recuperado. De esta manera, al llegar a cualquiera de estas clínicas, se le va a hacer un análisis exhaustivo y se le va a referir con el especialista que se requiera. Es importante para nosotros poder diseñar políticas públicas en este país el conocer qué tan grande es el problema. Por lo tanto, invitamos a todas las personas que hayan tenido COVID y que piensen que pueden haber quedado con algún tipo de secuela, que se registren en la página web www.css.gov.pa y ahí van a tocar donde dice cuestionario digital. Ese cuestionario digital ustedes lo deben llenar con las preguntas que están ahí. Son preguntas sencillas que serán manejadas de manera confidencial, pero que nos servirán muchísimo para que las autoridades sanitarias, el Ministerio de Salud y la Caja del Seguro Social podamos desarrollar políticas públicas para servirle a este segmento que pudiera haber quedado afectado. Ustedes podrán ver en el siguiente video un viaje por lo que significa este proceso de registro. La Caja de Seguro Social implementa en su página web www.css.gov.pa un formulario dirigido a pacientes recuperados de COVID-19 para recabar información real que ayude en la elaboración de políticas de salud pública para enfrentar situaciones diversas. Caja de Seguro Social. Luego de este importante mensaje en función de la Caja de Seguro Social, iniciamos el periodo de preguntas y respuestas, esta vez con José Escobar de Telemetro Reporta. Muy buenas noches, José Escobar. Muy buenas noches, Aris, a la mesa principal. Quiero dirigir la pregunta al señor ministro Sucre o la ministra Ruiz. En relación a este viajero que venía de Uruguay, queremos saber cuál es la trazabilidad que se está realizando con el resto de los pasajeros y si esos están en hoteles, en casas o en hospitales. Y en el caso muy particular de los hoteles, ¿cuál es la disposición que existe en estos momentos, tomando en cuenta que muchos de ellos vuelven a la normalidad? ¿Qué disposición de camas va a existir en estos hoteles para las personas que están contagiadas con el COVID-19? Muchas gracias, José. Sí, bueno, el reporte que nos han dado en el día de hoy hasta las 2 de la tarde, que fue el corte que se hizo, nos informaron de que ya teníamos 6 positivos que habían sido detectados en el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Por supuesto, a estas personas, el equipo de salud, una vez que se les informa que salieron positivos en los puestos que ha instalado la gerencia del Aeropuerto Internacional de Tocumen, le informan a nuestro equipo de salud, el equipo de salud
acude, conversa con estas personas, hacen la trazabilidad, o sea, hacen toda la investigación que corresponde, de dónde viene, cuáles fueron los contactos que estuvo en el momento en que estuvo en el país de origen del viaje, y por supuesto a esa persona el protocolo que hay ahora mismo, hasta el momento, es que se le debe de llevar al hotel, hospital, que están a disposición del Ministerio de Salud en estos momentos. En caso tal de que la persona viva sola o tenga algún lugar en donde estar en cuarentena de manera aislada, sin tener contacto con el resto de su familia, entonces el Ministerio de Salud hace lo correspondiente, se le lleva el área, se verifica y se mantiene entonces en una cuarentena total hasta cumplidos los 14 días que están establecidos por el equipo de epidemiología. Gracias a Dios, en estos momentos todavía contamos con hoteles hospitales, tanto aquí en Panamá como así en las diferentes provincias. Y en las provincias en donde no tenemos hoteles hospitales, manejamos lo que son los albergues hospitales que están haciendo la misma función que un hotel hospital. Si bien es cierto, una gran cantidad de hoteles ya han tomado la decisión de abrir sus puertas a la parte del turismo. Sin embargo, hay hoteles que todavía en el país nos siguen prestando su apoyo y gracias a Dios hasta este momento tenemos instalaciones en todas las provincias y tenemos suficientes camas para poder responder ante alguna demanda en caso tal de que aumente el número de personas que debemos de llevar a los hoteles hospitales. Y quiero aprovechar, el licenciado José Escobar, es importante mandarle y enviarle este mensaje a todos aquellos que salen positivos. Lo ideal para él, que es positivo, es aislarse en un momento adecuado en un hotel o albergue hospital. De esa manera va a estar vigilado por médicos y enfermeras, donde se le va a estar tomando la oximetría y se le va a estar vigilando y conversando de manera constante con él. Pero además evita o disminuye el riesgo de que su familia en su casa se haga positiva. Así que los invitamos a todos, aquellos que salgan COVID positivo, una vez que el equipo de salud se comunique con ellos y se ponga a disposición, les recordamos que las instalaciones de los hoteles hospitales a nivel nacional están totalmente a su disposición y así salvaguardar su salud y evitar el contagio de su familia. Muchas gracias. Gracias, ministro. Seguimos con Gabriela Moreno de CERTV Noticias. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches a todos. Quisiéramos saber si existe alguna posición oficial sobre el reciente anuncio de la Organización Mundial de la Salud referente a los confinamientos como último recurso en la lucha contra el COVID. Para contestar, la doctora Eira Ruiz. Sí, muy buenas tardes. Con el tema del confinamiento, es un confinamiento domiciliario, si es el tema de caso positivo, pero no el cierre total de los países, porque eso se evalúa de acuerdo a los niveles epidemiológicos, a las cifras que tenemos, a la capacidad instalada y a todos los indicadores que ustedes conocen. Porque eso tenemos que hacerlo nosotros de manera asimétrica. Entonces, hay dos vertientes, el tema del lockdown o confinamiento total del país o el tema del confinamiento que tiene que ver con los casos en sus casas o en los hoteles hospitales. Son dos cosas totalmente diferentes. Muchas gracias, doctora Eira Ruiz. Le damos la palabra al doctor Enrique Lao. Muchas gracias, señor ministro. El encerrar a las personas en sus casas y que nadie se mueva, pues sí es una forma de evitar la transmisión porque obliga a una burbuja a permanecer ahí. Pero eso es práctico. ¿Hay sociedad que lo pueda soportar indefinidamente? Es por eso que el sistema sanitario panameño y el Estado panameño hemos venido realizando todo un proceso sistemático, progresivo, para
precisamente llegar a ese balance que garantice una disminución significativa en la transmisión, pero que también permita que la economía vaya moviéndose. Es completamente complementario. Y por eso nosotros vemos con mucho cuidado todas las recomendaciones internacionales, pero tienen su aplicación a la realidad panameña. Gracias. Seguimos entonces con Katy Dolande de Next TV. Buenas noches, Aris, ministro y miembros de la mesa principal. El gobierno de México anunció que va a comprar la vacuna de AstraZeneca. Panamá puede ser parte de esa compra junto con otros países. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada Katy. Sí, en efecto, el gobierno nacional está trabajando en dos estrategias. Uno, donde ya Panamá forma parte del grupo o de la iniciativa COVAX, que es un grupo en donde pertenecen más de 170 países y que en conjunto con organizaciones internacionales, dentro de la cual está la Organización Internacional de la Salud o la Fundación Internacional Gavi y otras organizaciones, ONGs internacionales, que van a tener acceso a las diferentes vacunas, y dentro de esta vacuna, por supuesto, está la de AstraZeneca. Sin embargo, Panamá también, en una estrategia paralela, está en conversación con todos los laboratorios, con un equipo que ha constituido el señor presidente, de tal manera que mantengamos una conversación permanente, tanto con los países que están produciendo algún tipo de vacuna, como con los mismos laboratorios o casas que se dedican a la formación de la vacuna. Sin embargo, Panamá, el gobierno nacional, por una cuestión de responsabilidad con su población, estamos esperando que tengamos los suficientes informes de que la vacuna a la cual vayamos a acceder sea lo suficientemente segura y eficaz para poder entonces acceder a la misma. Gracias, señor ministro. Avanzamos con Eduardo Lin Yuen de TVN Noticias. Buenas tardes, Eduardo. Gracias, profesor, ministro, ministra, apreciado doctor Lao. En continuación a la pregunta del profesor Escobar Samaniego, ¿qué pasa con el resto de la gente que venía en ese avión donde se dio el caso positivo? ¿Y cuál es la prueba para viajar? Porque hay gente que ha llegado al aeropuerto y los han rebotado porque llevan una prueba de COVID, pero parece que no es la prueba que están exigiendo específicamente para viajar. Y de Chiriquí me preguntan cómo queda el horario. Ya los liberaron sábado, pero si las horas se mantienen. Bien, ahí la primera pregunta, estimado Eduardo Lin Yuen, en la trazabilidad se detecta precisamente quiénes son los pasajeros que estaban de tránsito en ese avión y si venían directamente sentados cerca de esta persona. Además, Salud Internacional le avisa al país hacia dónde va ese avión, de tal manera que ellos tomen las medidas necesarias también con el resto de las personas que estaban viajando en ese avión y hagan la trazabilidad correspondiente. Las personas que se quedan en Panamá también y que se le hace la trazabilidad por el hecho de ser contactos del individuo que salió positivo, se le hace el contacto, uno se le aproxima también y se les solicita que entren en cuarentena para mantenerlos en vigilancia, además de que lógicamente se le hace una prueba de barrido para estar seguros de que no entraron también siendo positivos. Sin embargo, ya quedan marcadas como contacto del individuo que venía en el avión y por lo tanto tendrán entonces que también guardar una cuarentena para mantenerlos en vigilancia. En función de las aperturas, va a hablar la doctora, le damos la palabra entonces a la ministra consejera. Doctora. Sí, y la segunda pregunta con el tema de qué tipo de pruebas. Se aceptan pruebas de antígenos de alta sensibilidad y se aceptan pruebas de PCR. No se aceptan pruebas de anticuerpos. Entonces, eso sí debe tenerlo claro la ciudadanía para que no hagan pruebas que no están permitidas dentro del protocolo de seguridad del aeropuerto. Gracias, señora ministra.
En función de los anuncios dados, el ministro de Salud quiere recalcar algunas recomendaciones. Sí, el licenciado Eduardo Linjuén me preguntó con respecto a las horas de las provincias. Se liberan los sábados por ahora, pero se mantiene el mismo horario de toque de queda para cada una de las provincias. Solamente se está haciendo el levantamiento del sábado. Eso es importante que lo aclaremos porque el licenciado Linjuén lo acabó de preguntar. Lo otro que queremos solamente recalcarle a toda la población panameña es pedirles que lo sigamos haciendo bien, como lo está haciendo la gran mayoría de la población. Hay grupos pequeños que creen que juegan vivo, pero en realidad te están jugando muerto. Todos tenemos que colaborar. Mientras más disciplina mantengamos, mejor nos va a ir. Lavarse las manos, mantener nuestra mascarilla, mantener el distanciamiento social y recordarle a todos que están prohibidas las actividades multitudinarias, están prohibidas las fiestas. Hagamos las cosas en orden y bien, como la hemos venido haciendo hasta ahora. Muchas gracias. Gracias, ministro. Siguiendo con las estrategias intersectoriales en materia de salud, en paralelo a la lucha que el Gobierno Nacional emprende contra la COVID-19, le presentamos una pieza audiovisual sobre el programa Salud sobre Ruedas que lleva adelante el despacho de la primera dama. Adelante, señor director. Señores, ante todo agradecerles por estar. Yo primero que nada vi los anuncios de la primera dama en la televisión y ahí decía un número de teléfono. Yo llamé y me dijeron que tenía que mandar un correo con los datos de donde yo vivía y copia de la cédula. Después de eso, ellos me llamaron para hacerme preguntas sobre mamografías anteriores y COVID. Después de otro día me llamaron para darme la fecha y hora de la cita. Eso fue todo. Todo ha sido bien en la mamografía y en la atención inicial también. Yo sinceramente en todos los grupos en donde yo estoy, yo les envío todo lo fácil que fue solicitar la cita para que se inscriban. Muchas gracias a la primera dama por esta oportunidad que nos ha dado. Reiteramos entonces la línea 527-9614 para programar el examen gratuito y el correo electrónico saludsobreruedas@presidencia.gov.pa. Las pruebas se están haciendo en el Complejo Deportivo de Santa Marta, en el distrito de San Miguelito y en el Parque Omar. A todos los que nos han sintonizado, muy buenas noches. Muchas Señores, gracias. ante todo agradecerles por estar hoy, domingo, en sus días libres como voluntarios para apoyar a la comunidad. Ya saben que el operativo de hoy, todos vamos a estar listos para la acción. Vamos a trabajar con lo que es la trazabilidad. ¿Visto o no visto? ¡Visto! Oremos. Amantísimo Padre, está en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, oh Señor, por este día. Gracias por permitirnos estar aquí a todos. Gracias por estar con nosotros. Denos la fuerza, energía y el amor a la patria para servir, Señor. Gracias por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos, equipo. Estamos preparados. Vamos a llevar a cabo este patrullaje de trazabilidad aquí en Las Garzas. Nos dirigimos hacia la localidad de La Mirella, donde vamos a iniciar el recorrido de trazabilidad con el equipo unificado. En esa comunidad tenemos identificados pacientes para toma de hisopado. Los mismos han resultado positivos y bueno, tenemos también ya identificados los contactos para poder también hacer la trazabilidad con ellos.